Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una clase más. Hoy día más bien algo diferente. Hoy día vamos a empezar a trabajar los primeros temas que ya corresponden al curso de geografía. Ojo, pero recuerda que la geografía, igual que la historia, también es una ciencia social. Y como el área es ciencias sociales, tenemos que también estudiar aspectos de la geografía. Vamos a empezar a trabajar, muchachos, temas básicos de la geografía. O sea, a partir de lo que cosa es la geografía, cuáles son de repente algunos términos que tenemos que aprender, sus principios y otras cositas más que precisamente nos permiten una introducción a este curso, ¿ok? Entonces, para comenzar como primer tema de geografía, vamos a ver lo que es la ciencia geográfica, ¿sí? Yo soy el profesor José Manuel Durán y vamos a empezar primero definiendo qué cosa es la geografía. Hay una definición etimológica que ahorita vamos a ver, pero en sí su definición como ciencia es la siguiente. Es una ciencia social, ya que su campo de estudio precisamente es no solamente el aspecto natural que tiene la Tierra, sino también su aspecto social, es decir, estudia a las personas y también su comportamiento, ¿ok? Entonces, es una ciencia social que estudia la relación, pues te decía, el comportamiento, pero no su comportamiento, pues digamos, psicológico, ¿no? Eso se encarga la psicología, sino su comportamiento en un medio, ¿sí? En el entorno en el que realiza sus actividades. Por ejemplo, esta actividad, ¿no? La actividad campesina, la actividad de la agricultura. Entonces, la geografía es la ciencia social que se encarga de estudiar esa relación que hay entre la actividad humana, como la que estamos viendo acá, en la naturaleza, ¿sí? O sea, en su entorno. Esta relación, muchachos, que puede ser así, ¿no? Natural, o en todo caso, un poquito más, digamos, acá estamos viendo el trabajo agrario, campesino, pero también podría ser unas personas construyendo un edificio, así que no tiene que ser necesariamente trabajo en la naturaleza, también puede ser artificial, ¿ok? La cuestión es que esta relación se da en un lugar denominado el espacio geográfico. Entonces, vamos aprendiendo términos, muchachos. El espacio geográfico es ese lugar donde se va a dar esta relación de la que hemos hablado y de la cual se encarga de estudiar precisamente la geografía, ¿ok? Etimológicamente, o sea, buscando su origen, sus vocablos, sus raíces griegas, la palabra geografía podría significar lo siguiente: geo, que significa tierra, y grafía o grafos, que significa descripción. Entonces, en este caso, si juntamos ambos términos, tendríamos la definición etimológica de la palabra geografía sería una descripción acerca de la Tierra. Pero recuerda, esto es etimológicamente hablando, ya que precisamente la geografía donde nace se tiene evidencia, ¿no? O en todo caso se puede decir que ya en la Grecia antigua, los griegos antiguos ya practicaban estos conocimientos acerca de la Tierra, pero más que eso, las relaciones que hay entre el hombre con su entorno. Entonces, esa es la geografía. La geografía, ojalá se alcance a leer esto, tiene un carácter interdisciplinario, es decir, que en su interior hay disciplinas, diferentes disciplinas que se van a encargar del estudio de ciertos aspectos. Por ejemplo, está la geografía física, que se encarga exactamente de la naturaleza, del planeta, de sus paisajes, de sus cordilleras, ¿no? Geografía física. Pero también hay una geografía humana, que se encarga del estudio de las actividades que hacen los seres humanos, por ejemplo, la pesca, la agricultura, la minería. Entonces, la geografía no solamente va a estudiar paisajes, cordilleras, ríos, sino también se encarga de estudiar esas actividades que hacen los seres humanos. ¿En qué lugar? ¿Dónde se realiza esta relación? No te olvides, ese lugar se llama espacio geográfico. Entonces, en vista de que la geografía tiene un carácter interdisciplinar, va a permitir lo siguiente: va a permitir la organización de los espacios geográficos y también es una ciencia de síntesis, o sea, que engloba varios aspectos, no solamente uno. Espero que haya quedado claro eso. Ahora, a los gobiernos les interesa la geografía, a los gobiernos nacionales, regionales o locales, porque precisamente a partir del conocimiento de esos espacios geográficos, esos espacios donde se va a realizar esta actividad, ellos van a poder determinar o cómo organizar ese espacio.
para que sea aprovechado al máximo, para que cada territorio, cada rincón de su jurisdicción, ya sea alcalde, gobierno regional, presidente de una república, sepa cómo poder administrar esos espacios geográficos. Y no necesariamente tiene que ser gobernante, ¿no? Cualquier persona que posea un espacio geográfico tiene que conocer cómo son las características de este espacio para que le pueda sacar el máximo provecho, ¿ok? Entonces, pasamos ahora sí a estudiar un poquito mejor qué cosa es el espacio geográfico. Recuerda, es el lugar donde se realiza la relación entre las actividades humanas y la naturaleza. Entonces, es aquella parte de la Tierra donde desarrollamos nuestras actividades, nosotros, los seres humanos, ¿ok? Es importante que dentro del espacio geográfico conozcamos estos términos. Hecho geográfico. Esa es otra cosa, o sea, espacio es el lugar. Pero ¿qué cosas son los hechos geográficos? Mira, son elementos del espacio geográfico. Son elementos importantes que, por decirlo así, le van a dar forma al espacio geográfico, le van a dar una característica. Vamos a ver cómo. Para eso tenemos que entender que tenemos dos tipos de hechos geográficos. Los hechos geográficos humanos, como por ejemplo el que estamos viendo acá, la construcción de edificios, carreteras, puentes, pistas, y hechos geográficos naturales. Estos obviamente ya no son hechos por el hombre, sino son propios de la naturaleza. Son hechos geográficos como lo que estamos viendo acá abajo. Cordilleras, ríos, valles, océanos, ¿sí? Entonces, a veces también le decimos accidentes geográficos, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son los hechos geográficos naturales? Si tú quieres decir, accidentes geográficos, es válido, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo es que detengámonos solamente en esto, en el último? No en los hechos geográficos humanos, sino en los hechos geográficos naturales. Estos se producen por fenómenos geográficos y eso ya es otra cosa. ¿Qué cosa es un fenómeno geográfico? Por ejemplo, ¿cómo se originó esta cordillera? Pues a través de un fenómeno o a raíz de un fenómeno geográfico que podría ser el movimiento de placas, es decir, un terremoto, un sismo. ¿Cómo es que se origina un cañón? Probablemente también fue debido a un sismo o a los vientos o a la presencia de un río. Entonces, ¿cómo es que se originan los hechos geográficos naturales? O sea, estos a partir de los fenómenos geográficos. Ese es otro término. Fenómenos geográficos, ¿ya? Pues vamos a ver ahora qué cosa es un fenómeno geográfico. Los fenómenos geográficos son procesos naturales de gran intensidad y corta duración. Esos fenómenos geográficos son los que, precisamente por la presencia y por la actividad de estos fenómenos, se van a originar lo que ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Los hechos geográficos naturales. ¿Cuáles son los fenómenos? Mira, son procesos de gran intensidad, o sea, que causan deformación, transforman a la Tierra, pero son de corta duración, o sea, no es en un proceso de millones de años, no, sino que, por ejemplo, tenemos acá un terremoto. Un terremoto puede variar, decimos corta duración porque no es un terremoto no dura años, no dura millones de años. Un terremoto puede durar unos segundos o tal vez unos minutos. Es un proceso de corta duración en el sentido de que hay otros procesos que sí duran más, ¿ya? Un terremoto, un tsunami, una lluvia torrencial, pueden ser vientos huracanados como los que estamos viendo acá, tornados, huracanes, tifones, erupciones volcánicas. Esos son, ¿qué cosa? Muchachos, ¿qué es esto? Fenómenos geográficos. No confundas lo anterior que era hechos geográficos naturales, ¿ok? Entonces, y otra cosa, a veces también decimos que esto son desastres naturales. Un tornado es un desastre natural, depende, ¿ya? O sea, como tal, un tornado, como el que estamos viendo aquí, es un fenómeno, ¿qué cosa? Un fenómeno geográfico. ¿Cuándo es un desastre natural? Desastre natural, ¿qué dice acá? Cuando los fenómenos geográficos, o sea, como estos, generan destrucción de la infraestructura, de bienes materiales o de pérdidas humanas. Eso sí sería un desastre natural. Por ejemplo, acá vemos un tornado. Ese es un
fenómeno geográfico, ¿no? Del tiempo, vientos huracanados, ¿no es cierto? Es un tornado. Pero como vemos en la foto de arriba, solamente está ahí en medio del paisaje, ¿no es cierto? O sea, en medio de la pampa, en medio del campo. No produce daño, excepto que haya algún animalito por ahí, pero no está destruyendo casas, no está destruyendo vidas humanas y por lo tanto no podríamos decir que es un desastre natural. O sea, es un fenómeno que está ahí, es propio de la naturaleza y son necesarios para la naturaleza. Estos fenómenos no son castigos divinos ni nada de eso. Son estos muchachos, estos fenómenos geográficos son parte de los cambios que tiene nuestro planeta y son inevitables, lamentablemente se van a dar. No es que es porque de repente los dioses, no, como a veces que han venido a destruir la tierra o algo así, ¿ok? Entonces, ¿cuándo es un desastre natural? Sería la foto de abajo, ¿no? Como vemos ahí, el tornado ya ha destruido una casa que probablemente estaba con habitantes o estos habitantes se han tenido que refugiar. Por lo tanto, como ya está dañando la infraestructura y también hay pérdida de vidas humanas, entonces ese tornado deja de ser un simple fenómeno geográfico y se convierte en un desastre natural. Espero que haya quedado claro, ¿sí? Y para finalizar, el video de hoy es cortito, ¿ya? Para finalizar tenemos los principios geográficos. ¿Qué cosas son los principios geográficos? Mira, para poder comprender mejor las labores que realiza la geografía y las actividades que están incluidos dentro de ella, hay 5 autores que proponen principios por los cuales se rige la actividad geográfica. O sea, la actividad dentro de esta disciplina llamada geografía. Entonces, dentro de estos principios, para poder llegar al conocimiento de la geografía, es necesario, por ejemplo, saber localizar, saber describir, comparar, encontrar las causas de algo, para que de esta manera encontremos una conexión o relación entre estas causas y finalmente tener en cuenta que esta actividad va a estar permanentemente, se va a estar dando. Entonces, estos 6 principios, muchachos, ¿ya? Son la localización, también llamada extensión, que su nombre lo dice, pero eso me permite ubicar o localizar lugares exactos del planeta, ¿sí? Cuando hagamos la clase vamos a tener una práctica para poder identificar y cómo aplicar los 6 principios en una situación real, ¿ya? Pero bueno, pasamos y el autor o representante, el que propuso este principio de la geografía llamada localización fue Friedrich Ratzel. Tenemos a la descripción, o también le dicen otros generalización. ¿Qué cosa significa describir? No sé, yo te digo, descríbeme ahorita cómo estoy vestido, qué llevo puesto, llevo lentes, tengo un reloj, tengo un polo azul. Eso es una descripción. Enumera qué cosa, características. Esto lo propone Vidal de la Blaché. La comparación, para comparar necesito 2 agentes, ¿no es cierto? Para comparar uno con otro. Entonces, establece ¿qué cosa? Semejanzas y establece diferencias. Yo quiero establecer semejanzas y diferencias entre el paisaje de Arequipa y el paisaje, por ejemplo, de Iquitos. Son 2 regiones diferentes, por lo tanto puedo establecer una comparación. Carl Ritter es quien propone este principio de la comparación o de la analogía, otros le dicen. La causalidad, ojo, no casualidad, ¿eh? Causalidad, viene de causa, ¿ok? Expresan las causas y consecuencias que traen ciertas actividades geográficas. Por eso también le dicen explicación. A ver, ¿por qué hay una cordillera acá en Arequipa? ¿Por qué hay 3 volcanes en Arequipa? ¿A causa de qué? Pues de ahí viene causalidad. Esto lo propone Alexander von Humboldt. Espero que se pueda ver. Alexander von Humboldt, nacionalidad alemana. ¿Ya? El mismo que después también, en honor a él precisamente hay una corriente marina aquí en la zona del Mar de Grau llamada la corriente del Humboldt. La conexión me permite identificar las relaciones del desarrollo de los fenómenos geográficos y de los hechos geográficos. Es decir, cómo cómo está relacionada de repente la actividad de Arequipa, la exportación de minería, porque aquí en Arequipa hay mucha minería, con respecto al desarrollo del país. ¿Hay una conexión acá? Entonces eso también hay que explicarlo a través de este principio que lo propone Jean Brunes. Él propone los últimos 2, por eso dije son 5 representantes, pero en sí 6 principios. Bueno, es que los 2 últimos tienen el mismo autor, ¿ok? El último es la actividad, también llamada conexión, que comprende los cambios continuos que se van dando. Vuelvo al mismo ejemplo. A ver, la Arequipa de hoy en día, del 2020, su paisaje, su geografía, todos sus aspectos
son los mismos de hace 60 años probablemente, ¿no? Cuando ni siquiera sus padres vivían, cuando de repente sus abuelos eran jovencitos. Entonces, no, por supuesto, ha ido cambiando, esa actividad se ha ido dando, eso también lo llamamos actividad, ¿ok? Entonces, planteada también por Jean Brunes. Entonces, muchachos, este cuadro lo vamos a estudiar mucho mejor en clase, vamos a hacer una práctica para poder comprender mejor, y eso sería todo con respecto a la introducción a la geografía. Luego estaremos tratando otros temas de geografía, pero esta solamente es la introducción a este curso, ¿sí? Eso sería todo, gracias por su atención, ya nos estamos viendo.